Iglesia Bautista Betel comparte con ustedes este día el sermón Caminar con Dios, predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Nuestro buen Padre Celestial, esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Padre, por toda la enseñanza que se da en la misma. Gracias por tu palabra, porque podemos tenerla todos los días. Gracias, Señor, porque tu palabra es guía para nosotros. Esta mañana te pedimos, Señor, que esa misma palabra sea quien nos predique hoy a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, la que mueva nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, la que mueva nuestra voluntad. Que sea tu palabra, Señor, la que abra el corazón de las personas que no te conocen. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos lleve en el camino de nuestra vida, Señor. Confiamos, Señor, en ti, en que eso así será, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tu siervo, Señor, solamente exprese las verdades que tú ya tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo esto. Amén. Bien, hermanos, en el momento en que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal y es salva, el creyente empieza un primer paso importante. Aceptar a Cristo es un paso muy importante en nuestras vidas, el más importante para quienes ya conocemos a Cristo y lo hemos experimentado. Pero para ti que estás por primera vez o que quizá es primera vez que escuchas un sermón de la palabra de Dios, quiero decirte que ese primer paso de salvación es todo para ti. El creyente da su primer paso y a partir de ese punto de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, empieza una relación con ese Jesús y empieza un caminar. Y este es un nuevo caminar porque es hermoso, porque empezamos a descubrir caminos que no conocíamos, caminos que no habíamos experimentado. Y son los caminos, hermanos, que más beneficios nos traen. Sin lugar a duda, tenemos toda la seguridad de que somos salvos, de que conocemos al Dios Todopoderoso, de que conocemos al Dios que nos creó, de que conocemos al Dios que nos amó desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, de que conocemos a Jesús, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero este camino tan hermoso de la mano de Dios, también, hermanos, es un camino de pruebas, es un camino de fe que debemos afrontar. Conocer a nuestro Salvador es un puerto seguro realmente, hermanos. Sin embargo, conocerlo, pero no confiar en Él, puede llevarnos de fracaso en fracaso. Y no es lo mismo conocer a Jesús que confiar en Él. La vida cristiana, a pesar de conocer a Dios, tendremos caídas, tendremos fracasos y por supuesto victorias, porque Dios las ha prometido. Pero no podremos evitar, hermanos, que en nuestro camino tengamos caídas todos. Son tan importantes las victorias porque aumentan nuestra fe, pero igualmente importantes a veces son los tropiezos, porque Dios nos mostrará en ellos su sabia dirección, su sabia voluntad, y por supuesto que pondrá las consecuencias adecuadas a cada uno de nosotros para podernos llevar a un nivel más alto de espiritualidad, a un nivel más alto de cristiandad, a un nivel más alto como hijos de Dios. Por eso nunca podemos comparar los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios. Jamás podemos, hasta el salmista decía que era preferible, ¿verdad?, un año en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Y ahora bien, cualquier camino, hermanos, ahora es más fácil si uno conoce a alguien que ya recorrió ese camino. Cuando nosotros podemos pedir una orientación a alguien que ya recorrió un camino que nosotros apenas vamos a recorrer, ese alguien nos da una orientación de santo y seña: no te vayas por acá, vete por acá, cuidado con esta carretera,
mejor da vuelta aquí, por aquí es más rápido. Y qué importante es tener esa orientación. Como cristianos, gracias a Dios, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la cual está llena de maravillosos ejemplos, hermanos, y de personas que nos enseñan. ¿Por qué? Porque transitaron ya ese camino que nosotros estamos transitando hoy, sea el que sea, que estemos pasando por un momento fácil, un momento difícil, un momento cómodo, un momento de prueba, un momento de angustia, un momento de escasez, de abundancia, no lo sabemos. Cada quien está viviendo una etapa diferente, muy distintos todos, pero sin embargo con un común denominador, todos estamos caminando, y eso esperamos, en los caminos de Dios. En esta mañana quisiera hablar de Abraham, porque fue un hombre extraordinario, experimentó tanto confianza como confusión, experimentó duda y certidumbre, experimentó la cumbre de la fe, pero también experimentó valles en su vida. Abraham vivió en una sociedad, hermanos, antes de conocer a Dios, totalmente pagana, es decir, donde se adoraba a dioses que no eran dioses, a dioses que no era el verdadero Dios, único y verdadero y todopoderoso. Así como cuando nosotros adorábamos a cosas o personas o religiones que no eran Dios, sino que nos guiábamos simplemente por lo que decía la gente, por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia conciencia. Y Abraham no conocía al Dios que nosotros conocemos hoy. Se sabe poco de su edad temprana, pero por allí se comenta que tuvo mucha influencia de Job, de Sem, de Melquisedec, que le enseñaron los caminos del Señor. Por eso la importancia en la vida de Abraham, que yo le insto a que la estudie más a profundidad en sus hogares, es sumamente importante para la Biblia, en la Biblia, para nuestra enseñanza de fe, hermanos, y para nuestro camino como cristianos. Abraham se menciona más de 308 veces en la Biblia. El libro de Génesis abarca un periodo de 2350 años, y los primeros 11 capítulos de Génesis describen la creación, describen la caída del hombre, describen el diluvio, describen la torre de Babel, y se cubre un periodo de 2000 años en esa descripción. Los restantes 39 capítulos de Génesis están destinados y se ocupan en la vida de Abraham y su simiente, abarcando prácticamente 350 años. Es decir, en otras palabras, Dios ocupa más detalles en el Génesis acerca de Abraham que de la misma creación del universo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios está más interesado en que conozcamos cuál es el camino de fe, de dónde Dios saca a Abraham y cómo le da instrucciones para que haga su voluntad a detalle? Y Dios parece que nos quiere enseñar y llamar más nuestra atención en nuestro camino, en nuestro andar en Cristo, nuestro andar en Dios, que incluso hasta en su propia creación. Porque la creación la vemos, podemos observar los cielos, la tierra, el mar, las montañas, la nieve, los desiertos, los mares, los animales, y podemos decir, el hombre necio que aún viendo eso no cree en Dios, ¿verdad? Es un hombre necio. Pero nosotros vemos la creación. ¿Saben qué? Muchas veces nos cuesta trabajo ver cuáles son los caminos de Dios. ¿Cuál es el verdadero camino que me lleva a la vida, a la plenitud de vida, y a ese camino que cuando Jesús decía, en tu interior correrán ríos de agua de vida? Yo soy la verdad, el camino y la vida, y sin mí nada podéis hacer. Eso es lo que nos cuesta trabajo ver a los cristianos muchas veces. No la creación, porque la vemos con nuestros ojos, pero la sabiduría que proviene de Dios para andar en un camino recto, para andar en un camino cristiano, para andar en un camino que agrada a Dios. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Por eso Dios destina 39 capítulos a la vida de Abraham, a la vida de Pablo, a la vida de Moisés,
y por supuesto que la vida de Jesús, para que podamos ver esto. En Génesis 12, lo acabamos de leer, Génesis 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios aquí llama a Abraham con un propósito a andar en sus caminos. Dios llama a Abraham con un propósito. Dios llama a Abraham con una guía, porque no lo abandona en el camino, sino le dice: yo te mostraré la tierra que habrás de poseer. Y no solamente te la mostraré, sino que te bendeciré y te haré una nación grande. Dios, hermano, nos promete grandes cosas en nuestra vida si nosotros andamos en sus caminos. La pregunta en esta mañana es si hoy tú, hermano, y yo andamos en los caminos de Dios. Y tú en tu corazón debes examinar y debes sentirte si Dios te está bendiciendo, si hay paz en tu corazón, si hay paz en lo que haces, si hay paz en lo que piensas, si tus pensamientos son pensamientos de paz y no de contención, si tus pensamientos son pensamientos en Dios o pensamientos del mundo, si tus pasos que estás dando en la vida te están conduciendo a ser un mejor hijo de Dios o te están alejando de Dios. Bueno, Abraham nos enseña esto, el Génesis nos enseña esto. Y vamos a ver, yo quisiera que tocáramos algunos puntos nada más para reconocer el camino que tuvo Abraham y que esos principios nos ayuden a usted y a mí para corregir nuestro caminar con Dios. Y para aquellos que no conocen a Cristo, puedan en esta mañana empezar un nuevo camino de fe, distinto al que han llevado hasta el día de hoy. El primer requisito para caminar, hermanos, con fe, es que debemos aprender a escuchar a Dios. Parece algo muy sencillo, parece algo que lo repetimos constantemente y todos los días. Pero hermanos, la pregunta es: ¿realmente usted sabe escuchar a Dios? ¿Sabe escuchar a Dios? ¿Usted sabe en qué momento Dios le está a usted hablando para algún propósito? La pregunta también le puedo hacer es: ¿en qué momento usted me pudiera decir la fecha, el mes, el año en que usted fue llamado a un ministerio? ¿Qué día usted oyó la voz de Dios para integrarse a esta iglesia? ¿Cuándo oyó usted la voz de Dios para decidir casarse? Tú, joven, ¿en qué momento escuchaste la voz de Dios para decir: sí puedo andar con este novio que tengo ahora? Hermanos, ¿sabemos escuchar a Dios? ¿Lo escuchamos todos los días? Y escuchamos sus propósitos, para cuál vivimos, para qué vivimos, para qué trabajamos, para qué Dios nos quiere usar, para qué Dios nos quiere bendecir. ¿Cómo, de qué otra manera Dios quiere bendecir a mi familia por medio de mí? ¿Escuchamos a Dios cuando tenemos que decir algo a nuestros hijos? ¿Escuchamos a Dios cuando tenemos que pedir perdón? ¿Escuchamos a Dios cuando tenemos que corregir? ¿Escuchamos a Dios cuando tenemos que perdonar? ¿Escuchamos a Dios cuando tenemos que servir? Y yo dudo mucho que todos aquí, salvo algunas excepciones, escuchemos a Dios todos los días. Y Abraham escucha a Dios cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham estaba atento a la voz de Dios. Estaba atento a lo que Dios le decía. Y Abraham toma una decisión y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue
Abraham, como Jehová le dijo. Escuchar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo escucha usted a Dios? ¿En un sermones? Sí, tal vez. Pero no es la única manera de escuchar a Dios. Es más, no es la mejor manera de escuchar a Dios. La mejor manera de escuchar a Dios, hermanos, es escucharlo mediante la palabra de Dios. Su voz audible está en la Biblia. La voz que en la noche le puede dar consuelo está en la palabra de Dios. La voz que en la mañana le puede dar ánimo para seguir adelante está en la palabra de Dios. La voz que le puede levantar de esa depresión está en la palabra de Dios. La voz que le puede decir que está usted en mal está en la palabra de Dios. Es la voz que corrige, que guía, que instruye, que redarguye. ¿Escuchamos a Dios todos los días? Es bueno escuchar sermones. Es mejor escuchar la palabra de Dios, escudriñarla y leerla todos los días. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro plan de lectura bíblica para leer toda la Biblia en un año, hermanos? ¿Cuántos la traemos en la Biblia y estamos marcando cuántos versículos leí el domingo, el viernes, el sábado, el martes, el miércoles, y veo cómo voy avanzando y estoy escudriñando la palabra de Dios? La palabra de Dios está guardada en nuestras casas. No escuchamos al Señor Todopoderoso, al que quiere bendecirnos, al que quiere llevarnos por el mejor camino. El segundo requisito para caminar con fe, hermanos, es que debemos aprender a obedecer a Dios. Y una vez que usted escucha a Dios, el segundo paso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios lo vamos a aprender a lo largo de nuestra vida cristiana. No nacemos obedeciendo a Dios, y cuando todavía aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, habrá muchas cosas en tu vida que todavía te cuesta obedecer a Dios. Por eso el obedecer a Dios es como un músculo, es que estarlo ejercitando todos los días. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos o no estamos obedeciendo a Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos o no tenemos consecuencias de nuestra desobediencia. Toda desobediencia traerá consecuencias. Siempre la desobediencia a Dios traerá consecuencias. Y en esas consecuencias Dios nos muestra el camino que debemos corregir. Abraham obedeció las instrucciones de Dios. ¿Y saben qué? Cuando uno obedece a su Señor de corazón, no pregunta más de lo que debe preguntar. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, Abraham no pidió más instrucciones. Lo que está registrado en la Biblia es, Abraham no pidió más instrucciones. Simplemente obedeció y punto. Nosotros queremos más instrucciones. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué a mí? ¿Y no será que será otra persona mejor para hacer esto que yo? Y empezamos a dudar, ¿será a mí? ¿Será a mí, Señor, al que me estás hablando? Pero porque queremos confirmar que no. Queremos confirmar que a mí no es al que me estás llamando. Quizás sea otra persona, al pastor, al ministro, al hermano que lleva más años en la iglesia. Pero hermanos, te está hablando a ti muchas veces. No pidamos más instrucciones de las que le debemos pedir a Dios, más que las que nos está dando. Se acabó. Dios es sabio y Dios tiene el control de nuestra vida. Y esto me lleva a un tercer punto, mi amado hermano. Escuchar a Dios, obedecer a Dios, hermano, el tercer paso es
depender de Dios. Depender de Dios. Y aquí es donde obedezco solamente en lo que creo que está bien. Es decir, la obediencia parcial en nuestras vidas. Y saben, algo que nos daña mucho como cristianos, hermanos, es la parcialidad. Todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Obedecer a Dios parcialmente. Solamente en lo que yo creo que Dios no se está equivocando. En lo que yo creo que se está equivocando, en eso, Señor, no, tienes tache. Ahí no puedo obedecerte porque yo creo que ahí estás mal. Yo sé más que tú, yo sé lo que tengo que hacer. La obediencia parcial a Dios nos trae consecuencias graves, hermano, porque estás con tu corazón, está partido, está dividido. En unas cosas obedeces a Dios y otras cosas simplemente haces lo que se te pega la gana. Todos hacemos esto. La dependencia a Dios es 100%. Dependo de mi Señor al 100%. Y lo que me diga, con la instrucción que me diga, con eso obedezco. Y Señor, lo demás lo dejo en tu control, porque yo dependo absolutamente de ti, sin cuestionar más. Ese es un gran paso de fe que debemos dar todos, hermanos. Si ustedes ven la vida de Jesús, cuando hablaba a sus discípulos, ¿cuántas veces ustedes podrían contar en la Biblia que Jesús llegó con sus discípulos y les dijo: obedézcanme? Por favor, obedézcanme. ¿Cuántas veces podríamos leer esa palabra de Jesús a sus discípulos? Obedézcanme. Me parece que ninguna. ¿Saben cuál era la palabra que Jesús empleaba hacia con sus discípulos? Seguido, entre otras, confíen en mí, crean en mí, acérquense a mí, sigan mis pasos. Jamás Jesús dijo la palabra obedézcanme, sino dijo confíen en mí. ¿Saben por qué? Porque confiar en Él es depender de Él al 100%. Y la obediencia puede ser parcial, pero la dependencia es al 100%. Dios le dijo a Abraham: te mostraré la tierra que habrás de poseer. En esta época, si a un joven le dijera al Señor: te mostraré la tierra que has de poseer, pues sacamos el Waze, ¿no? A ver, Señor, pues dame la dirección para ponerlo, no perderme, el GPS, el mapa. Porque ¿saben qué? No creemos en lo que Dios nos dice. Y Abraham no tenía ni tecnología en aquel momento, simplemente dijo: ¿dónde, Señor? Pues para allá nos vamos, ahí vamos todos. Nos falta depender de Dios, hermanos, sin esperar más instrucciones, depender de Dios. ¿De qué dependes en esta mañana? ¿Qué te da seguridad? ¿Tu trabajo? ¿El sueldo de tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu oficina? ¿Tu casa, tu esposo, tu esposa? ¿Tu abogado, tu contador? ¿Qué te da seguridad? ¿En qué estás confiando? O puedes decir en esta mañana: mi confianza es el Señor, absolutamente es el Señor, en Él confío. ¿Saben por qué muchas personas, y la gran mayoría, hermanos, a veces no tienen el dinero suficiente para, ya digan no el suficiente? ¿Por qué a muchas personas Dios no les da más recursos materiales?
Porque a veces el Señor no nos da más. Porque sabe perfectamente bien, hermanos, que con poquito más que nos dé, dejaríamos de depender de Él. Entonces basta el pecado. Yo sé que si te doy poquito más, te subes en un tabique, te mareas y dejas de depender de Dios. Cuando sabemos usted y yo, hermanos, que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, es más, si Dios quitara su mano de nuestra vida, hermanos, ¿quién sabe si estuviéramos vestidos? ¿Quién sabe si tuviéramos casa? ¿Quién sabe si tuviéramos trabajo? ¿Quién sabe si estuviéramos aquí? Desde que nacimos, Dios puso su mano sobre nosotros. Y estamos aquí escuchando la palabra de Dios por gracia de Dios. Tenemos familia por gracia de Dios. Tenemos trabajo por gracia de Dios. Tenemos familias por gracia de Dios. Tenemos una iglesia por gracia de Dios. Tenemos un ministerio por gracia de Dios. Somos útiles a Dios por gracia de Dios. No porque seamos nosotros, hermano. Todo se lo debemos a Él. Y todos cometemos este pecado, que somos malagradecidos. Y muchas veces el malagradecimiento está en nuestra vida diaria, en nuestros actos cotidianos. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no gastamos en las cosas de Dios, sino solamente gastamos en nosotros mismos. Este pecado lo tenemos todos también. Sea en tiempo, sea en dinero, sea en diezmos, sea en ofrendas, como sea, hermano. Como sea. Y saben, tal vez me voy a ver muy materialista, ¿verdad? Pero también es la voluntad de Dios. El hermano que no diezma, que no ofrenda, que lleva un año sin ofrendar, no está dependiendo al 100% de Dios. Perdóneme que se lo diga. No está dependiendo al 100% de Dios. Su confianza está en su dinero, porque cree que no le va a alcanzar. No en Dios. El Señor dice: traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os mostraré cómo los cielos se derraman y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bueno, parece que no lo queremos y le decimos a Dios: no, para que sobreabunde, ¿para qué? No. Yo prefiero la escasez. Es más, soy feliz con escasez. Me gusta andar en la cuarta pregunta. Me gusta andar pidiendo prestado. Me encanta que no me alcance. Y si me cambian ese esquema, ya no soy yo. Pero acuérdense, hermanos, que conocer a Dios es transformación de vida en todos los aspectos, incluso hasta en el material. Dios no nos prometió que íbamos a ser millonarios todos. Ningún millonario hay en esta iglesia, gracias a Dios. Tampoco ningún rico. Pero Dios prometió que nunca nos faltaría nada. Absolutamente nada. Toda la Biblia, mis amados hermanos, da fe de que quien se olvida de Dios, tarde que temprano, habrá sufrimiento, dolor y consecuencias. Fíjense bien, si ustedes quieren empezar a no depender de Dios, lo primerito que tienen que empezar a hacer es no leer su Biblia. Ese es el primer paso. ¿Quién ya dio el primer paso? No levante su mano. Segundo paso, no lea la Biblia. Segundo paso, porque no va a escuchar a Dios. Si usted no lee la Biblia, no va a escuchar a Dios. Segundo paso, no lo obedezca. Pues si no lee la Biblia, no escucha a Dios, ¿cómo lo va a obedecer? Si no sabe qué hacer. Tercer paso, deje de depender de Dios.
y entonces vendrán las consecuencias. Muchas veces, consecuencias, hermanos, que nos costarán y que para nuestra vista quizás sean irreparables. Pero todavía Dios, en su infinita misericordia, nos vuelve a levantar. Y este es el cuarto paso de nuestro camino de fe, hermanos. Aprendamos a esperar en Dios. Isaías, en varios capítulos, en uno de ellos el 54, nos dice cómo Dios actúa a favor de los que esperan en Dios. Y la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y vean cómo en el camino de fe Dios te pide, pero ¿saben qué? Nos pide fe, nos pide obediencia, nos pide confianza, pero en ese camino Dios nos lleva de la mano y te dice: pero si algo se te atora, si algo traes atorado, entonces hay un cuarto paso, dice el Señor: espera en mí, no te desesperes. En pocas palabras, lo que te está diciendo el Señor, ¿qué es lo contrario a esperar, hermanos? ¿Qué es lo contrario a esperar? Desesperar. Y cuando nos desesperamos, ¿qué hacemos? Actuamos rápido, y cuando actuamos rápido nos estamos adelantando a las cosas que Dios nos quiere decir. Nos adelantamos. Y entonces perdemos un principio fundamental del camino cristiano: no esperar en Dios, sino empezamos a actuar impulsivamente. Y cuando actuamos impulsivamente, hermanos, ustedes díganme lo que pasa. Impulsivamente usted renuncia a su trabajo, impulsivamente se enoja, impulsivamente toma decisiones, impulsivamente se va de la iglesia, y todo es puro impulso, pura reacción. Y dice el Señor: confía en mí, espera en mí, que yo te voy a dar el camino correcto a tu vida. Solo el Dios Todopoderoso, sabio, omnipotente, omnipresente, sabio en todas las cosas de nuestra vida, puede darnos en su tiempo lo que estamos buscando. Empleo, familia, trabajo, dinero, casa, todas nuestras necesidades. Dios tiene el momento. Solamente, hermano, te pido lo que dice la palabra de Dios: espera en Jehová, espera en Él. No te desesperes ni te adelantes, no tomes decisiones impulsivas. Adelantarnos, podemos vivir las consecuencias de decisiones apresuradas siempre. Y si esperamos en Dios, ¿saben qué, hermano? ¿Qué es esperar en Dios? Es un acto de adoración. Así lo veo yo. Esperar en Dios es un acto de adoración. Estoy esperando en Dios su respuesta. Los jóvenes se casan con el novio o la novia equivocada. ¿Por qué? Porque no esperaron en Dios. Claro, hermanos, tampoco se quede esperando, o sea, no se quede esperando toda la vida. Creo que la voluntad de Dios es que se case, hermano. ¿No? Bueno. No. Pero, hermanos, esperar en Dios es reconocer el señorío de nuestro Señor. Y estos principios nos ayudan a entender, a nunca olvidar que debemos aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecer a Dios, aprender a depender de Dios, aprender a esperar en Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Todo le salió bien, hermanos? ¿A Abraham todo le salió bien? En el principio del sermón dije que Abraham nos mostraba y nos enseñaba caminos en la cumbre de la fe, pero también caminos en valle de sombra de muerte. Y no todo le salió bien a Abraham.
para que no creas que a ti eras el único que te salen mal las cosas. No todo le salió bien a Abraham. ¿Qué sucedió en Génesis 16? Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego ¿de quién? De Sarai, no de Dios. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ustedes saben la historia. Fíjense bien cómo todo empezó desde que Abraham no escuchó a Dios, sino ¿a quién? Sino a Sarai. Y ahí empezaron todas sus consecuencias. Dios ya le había prometido un hijo a Abraham. Y él se quiso ¿qué? Adelantar. No esperó en Dios, sino se adelantó. Y por supuesto que trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Por eso, hermanos, el último principio en nuestro camino con Dios es el siguiente: debemos aprender a reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos y, muy importante, beneficiarnos de ellos. Porque después de este error de Abraham viene un acierto que Dios le muestra que él todavía era un hombre de fe. Dios le muestra que todavía Abraham tenía un corazón obediente a Dios cuando le pide a su hijo Isaac y le dice: toma tu hijo, sacrifícalo para mí en holocausto. Dios quería decirle a Abraham: tú sigues siendo un hombre de fe a pesar de tus errores. Tú sigues siendo un hombre que puedo usar a pesar de tus errores. Tú sigues siendo un hombre que todavía le mostrará al mundo venidero y a las generaciones que siguen hasta el último día de esta tierra que tú eres el padre de la fe a pesar de tus errores. A ti te mostraré que a pesar de tus errores, mi poder en ti se perfecciona y es más grande que cualquier pecado y que cualquier error que hayas cometido en tu vida. Así es que, Abraham, te mostraré cuánta fe tienes y cómo todavía en Cristo eres victorioso a pesar de lo que haya pasado en tu vida. Hermanos, así funciona nuestra vida. Hermanos, todos nos equivocamos, pero a todos nos levanta el Señor. A todos nos usa. Todos somos útiles. Todos necesitamos, hermano, de tus oraciones. Todos necesitamos de tu servicio. No importa lo que haya pasado en el año pasado, en el año antepasado, como te hayas equivocado, el Señor te vuelve a levantar y te vuelve a decir: ahora sí, hijo mío, escúchame para que no te pase otra vez lo que te pasó. Escúchame, depende de mí, lee mi palabra, ora, aprende, depende de mí. Y si te equivocas, arrepiéntete, que abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús. Este sermón, hermanos míos, es para animarlos a que continúen en los caminos de Dios, y que si por ahí han dejado de leer su Biblia, comiencen a leerla otra vez.
Y si por ahí han dejado de depender de Dios, vuelvan a depender de Él al 100%. Porque esto, hermanos, es nuestra vida. Esto es nuestra vida. La vida a plenitud es la vida de fe y nada se iguala a ella, hermanos. Aprender a escuchar y a obedecer, aprender a esperar su tiempo. No importa, hermanos, lo que enfrentemos en la vida. No importa lo que venga. Usted confíe en Dios, aprenda a esperar en Él. Un paso de fe es necesario. Un paso de fe es necesario si usted no conoce a Cristo. Un paso de fe es necesario para comenzar a confiar en Él. Un paso de fe es necesario para que cambie tu vida de hoy en adelante. Un paso de fe es necesario para obtener la obra salvadora de Cristo en tu vida. Ese paso de fe lo dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque no somos salvos por obras que nosotros hagamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te agradecemos, Padre, porque eres paciente con nosotros, porque eres un Dios que estás dispuesto a perdonarnos, y tú sabes que deseamos de corazón aprender de ti, depender de ti, que queremos ser las personas que tú quieres que seamos, que vemos estos principios en tu palabra y queremos que sean nuestros, que queremos caminar contigo, que queremos andar contigo. Gracias, Padre, porque estos principios son los mismos, no cambian. Pero quienes los rechazan y quienes rechazan los principios emanados de la palabra de Dios, quienes rechazan el plan divino y perfecto para que un hombre sea feliz, para que un hombre tenga paz en su corazón, traerá consecuencias. La palabra de Dios lo dice, traerá consecuencias. Primero, si no conoces a Cristo y no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, no eres salvo. Eso lo estipula la palabra de Dios, no yo. Que solamente hay un pecado que no es perdonado por el Señor. Solamente uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Rechazar a Dios. Negar en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta mañana el Señor quiere abrir tu corazón, tocar tu corazón. Si tú todavía a estas alturas de tu vida no conoces a Cristo y no te has arrepentido de tus pecados de corazón, esta mañana es un buen momento. Esta mañana el Señor Jesucristo te dice: ¿quieres que entre en tu corazón? Quiero hacerte salvo, quiero hacerte una persona diferente, quiero darte salvación. Yo morí por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y lo único que te pido no son sacrificios, porque yo ya los hice por ti, sino que abras tu corazón en arrepentimiento y me dejes entrar en tu vida. Esto, hermano, esto, amigo, es un paso de fe. Es un paso de fe muy importante, el más importante para tu vida. ¿Hay alguien que quiera darlo en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera abrir su corazón a Cristo y decirle: Señor, entra a mi corazón, me arrepiento de mis pecados? ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? Si tú lo quieres hacer, levanta tu mano solamente para expresar que en esta mañana tú quieres dar ese paso de fe. ¿Alguien lo quiere hacer? Sé que solamente hay 2 personas nuevas, 3 quizá. ¿No quisieras tú aceptar a Cristo en tu corazón? Solamente levanta tu mano si lo quieres hacer.
Si no es así, oramos porque este mensaje y la palabra de Dios haya quedado en tu corazón, para que en una próxima ocasión abras tu corazón al Señor Jesucristo. Padre, bendícenos. Padre, perdónanos. Padre, ayúdanos a discernir que tu palabra, Señor, que tu palabra es todo para nosotros. Ayúdanos a escucharla, a obedecerla. Ayúdanos a depender de ti.